Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Gorges y si eres nuevo por aquí, en esta comunidad encontrarás vídeos de nuevos dispositivos, reviews, tutoriales y mucho más. Y hoy quiero hablar de la última bomba del mercado que me falta por comentar, con el que Xiaomi está intentando hacerse con todo el control de ventas de móviles de este principio de 2021, de vuestras mentes, de tu casa y hasta de tu perro si tienes. Y si no también, si es que no es normal, entre los móviles que ha sacado de gama alta y ahora los de gama media con una calidad-precio impresionante es que no me lo creo. Vamos a hablar de este móvil que lo está petando ahora mismo, como te he dicho, por su calidad-precio, que es el Redmi Note 10 Pro. Y cuando esté disponible su compra en Amazon te dejaré el enlace en la descripción. En fin, que no me enrollo más, que se va a hacer el vídeo muy largo y te vas a aburrir. Vamos a comenzar hablando de su pantalla, ya que una de las peticiones más comunes entre los usuarios de Redmi era que se mejoraran, haciendo que se cumpliese esa petición de manera espectacular, ya que trae una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD de 2400 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Y encima con un brillo máximo de 1200 nits. Así que sinceramente dudo que vayan a haber más quejas al respecto. Refiriéndonos a su rendimiento, en este modelo obviamente vas a encontrar la apuesta que Xiaomi ha incluido tanto en su serie 11, de la que ya hemos hablado en el canal, como en el Redmi K40, que es la serie de Qualcomm Snapdragon en sus procesadores. Sí que es verdad que aquí no han puesto su modelo más potente. También hablando de que es un modelo de gama media, pero que su rendimiento es muy bueno dando una experiencia increíble, que es el Snapdragon 732G. Luego, hablando de su memoria, tanto la RAM como la de almacenamiento, que suele importar mucho, ya que hay muchas fotos de gatitos en internet. Las elecciones durante su compra van a ser las siguientes. Podrás tener una memoria RAM de 6 GB con un almacenamiento interno de 64 y 128 GB, mientras que la opción de 8 GB de memoria RAM solo tendrá la opción de 128 GB. Y cabe destacar un punto muy bueno e importante sobre todo para aquellos que tengan más de 128 GB de fotos de gatitos, y es que el almacenamiento van a ponerlo ampliable mediante el uso de tarjetas microSD, un detalle que cada vez se ha ido perdiendo más en los nuevos móviles. Suscríbete ahí abajo al botón rojo, hombre, que no te cuesta nada. Luego, uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar un teléfono es su cámara. Y vamos a hablar de todas, porque tiene muchas, muchísimas. Primero, su cámara frontal, que se encuentra taladrada en el centro superior de la pantalla, que dispone de 16 megapíxeles, quedando un poco por debajo de los otros modelos de Xiaomi. Si nos vamos a la parte trasera, veremos el módulo de la cámara que se asemeja mucho al del Xiaomi Mi 11 Ultra, que madre mía, vaya paliza que le di con mi crítica. En fin, ahí te lo dejo para que te rías un poco. Que como me ponga a hablar otra vez de esto, veremos a ver, es que me conozco, me voy a enfadar de nuevo, ya lo verás. La verdad es que me parece un poco incómoda. No es tan abultada como la del modelo que te he mencionado, pero va más o menos por el estilo. Es un modelo de dos alturas, teniendo en la primera el sensor y el flash, mientras que en el segundo se encuentran las 4 cámaras. Su sensor principal dispone de 108 megapíxeles, acompañada de una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, luego también tendremos el sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 5. Hay que decir de que por el precio que lo vamos a encontrar viene muy completo y con unas cámaras con las cuales pues vas a hacer unos fotones buenísimos para tu Instagram, aunque sinceramente en mi humilde opinión lo veo un poco por debajo del Redmi K40 que saldrá pronto a la venta, y por un precio muy similar vas a tener un móvil para mi gusto más completo. En fin, yo ahí te dejo el vídeo por si lo quieres ver, ahí arriba, sí, esa tarjetita que ves ahí arriba. Hablando de su batería, tiene, si no la más grande, una de las que más, ya que dispone de una batería de 5020 mAh, una pasada, la verdad. Aunque sí que es verdad también de que lo hace un poco más grueso y pesado, pero vamos, nada importante. Y también incluye un cargador de 33 vatios con carga rápida. Otra cosa que me ha dejado un poco sorprendido es que el sensor de huellas no lo vas a encontrar ni detrás ni en la pantalla. Se encuentra en su botón de bloqueo, tío. Algo que puede ser cómodo para algunos, pero sinceramente, pues para mí no lo es. En fin, es mi opinión. Incluirá también el Android 11 con su MIUI 12.5, puertos infrarrojos, entrada de jack para auriculares y unos altavoces estéreos que, bueno, no son una excelente calidad, hablando claro, como los otros que traen la tecnología de Harman Kardon, pero sí que valen la pena y el volumen máximo disponible la verdad es que es bastante alto. Bueno, y ahora lo que importa, el dinerito, la pasta, la guita que nos va a costar. Pues bien, tendrá un precio de salida con 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento de unos 279 euros.
Por otro lado, si te decantas por la opción de 6 GB con 128 GB de almacenamiento, lo tendrás por 299, un aumento tan solo de 20 euros, y así podrás guardar el doble de fotos de gatitos, tú sabrás. Y por último, si lo quieres en su versión más tocha, obviamente con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, lo encontrarás por 329 euros. No es un precio muy elevado, la verdad, para las características que trae. Y para terminar, aparte de todo lo que te he contado y la chapa que te acabo de soltar, lo único malo que le encuentro es que debería de ser compatible con 5G como el resto de sus hermanos. Pero bueno, también hay que decir de que si lo incluyera, por ese precio no podrían incluirle tanta cámara o procesador. Así que bueno, aquí me despido ya. Espero de que te haya gustado y dale a like si ha sido así. Suscríbete a mi canal y activa esa campanita que tenemos a medias para no perderte nuevo contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.